número uno, comenzamos entonces pues con la pregunta, qué tradiciones orales, apostólicas, no quedaron escritas en la Biblia? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo. ¿Qué tradiciones orales apostólicas no quedaron escritas en la Biblia? Y bueno, vamos a comenzar con la número uno. Número uno, la tradición sagrada, algo que viene, que sabemos que es de origen divino, es algo, es parte del depósito sagrado, es que el hecho de que Jesús permaneció célibe durante toda su vida. Eso es algo que los protestantes lo aceptan. Sin embargo, eso no está en la Biblia. No sé si tú sabías esto, Sharon, que el hecho de que Jesús permaneció célibe durante toda su vida no lo puedes encontrar en un versículo de la Sagrada Escritura. Este sí es un punto muy interesante porque no es algo que nunca había pensado en ese punto, pero estoy segura, si un católico me hubiera llegado cuando yo era protestante y me hubiera preguntado, ¿crees que se puede creer cosas que no están en la Biblia? Yo hubiera dicho que no, pues claro que no, todo se tiene que creer lo que está escrito en la Biblia y no debemos de creer cosas extras. Pero si alguien me hubiera preguntado esa pregunta, entonces, ¿por qué sabes que Jesús fue célibe? Estoy segura que me hubiera quedado completamente callada sin tener respuesta, porque no hay respuesta. Es algo que nosotros tenemos de la tradición. Y yo creo que eso puede ser una de las razones que surgen grupos nuevos, porque son grupos que se dan cuenta, oh, eso no está en la Biblia, entonces yo puedo creer como quiero. Sienten que tienen respaldo Ajá, para no aceptarlo, ¿no? Porque sí. no encuentran un versículo. Bueno, hay algo interesante, Sharon, que en el programa anterior alguien lo puso en un comentario del chat. Y él dijo, no, dice, yo no necesito que la Biblia me diga que Jesús permaneció célibe durante toda su vida para creerlo. Ahora, esta persona era protestante, no era un católico. Me dice, no lo necesito, nada más con que la Biblia no diga lo contrario, con eso es suficiente. Eh, Pues ese es un error, sí. porque eso es lo que se le llama el argumento del silencio. Argumentar desde el silencio, porque la Biblia no menciona un tema o porque no especifica algo, no significa que tú ya vas a creer algo que la Biblia no rechaza o no menciona. Sí. Eso es un argumento del silencio y con esa forma de argumentar vamos a creer cualquier cosa. Hay muchas cosas que la Biblia no menciona. Hay muchas cosas que la Biblia no rechaza así de manera explícita. Entonces, no es suficiente. Querer argumentar desde el silencio de la Biblia sobre un tema no es suficiente. Necesitamos algo que sea positivo, algo que venga de manera positiva. Y para eso tenemos la enseñanza apostólica, que aunque no quedó escrita en un versículo de la Biblia, sí fue transmitida Ujú. de los apóstoles a los discípulos de los apóstoles y a los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Número dos, solo son cuatro, es decir, no son 8, no son 10, sino solo son cuatro los evangelios genuinos y fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto que acabamos de decir, todos los cristianos, incluyendo protestantes, dirían amén, amén, claro que son cuatro. Claro, Mateo, Marcos, Lucas, hasta de memoria se lo sabe, ¿no? Sin embargo, eso no está en la Biblia. Sí, como sabemos. Sí. Así es, como, o sea, ¿de dónde te llega a ti la información que son cuatro? ¿Y de dónde te llega la información que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Eso nos llegó por la tradición de los apóstoles. Yo nunca me había puesto a pensar como protestante, ¿por qué cuatro? O sea, ¿quién me dijo que eran cuatro? ¿En qué versículo? ¿En qué capítulo y en qué versículo dice que solo cuatro? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no ocho? ¿Por qué no tres? De hecho, hubo un gran hereje en el primer siglo, Marción.
este hereje, él no aceptaba 4. Él, de hecho, solo aceptaba un solo evangelio, si mi memoria no me falla, solo aceptaba un solo evangelio. Había una secta también, una secta de corte gnóstico, y esta secta, solo aceptaba, el evangelio de Juan y rechazaba a los otros. Entonces, la pregunta es, si hubo quienes aún en tiempos de los primeros siglos solo aceptaban un evangelio o 2 evangelios, ¿por qué yo acepto 4? O sea, ¿en qué me fundamento para aferrarme que son 4 y no uno y no 2 o 3 o 5 o 10 evangelios? La respuesta la respuesta es por la tradición apostólica. Ahora, ¿quién nos dice cuál es la tradición apostólica? ¿Quién nos da la confianza y la seguridad? ¿Quién nos señala? ¿De dónde tenemos esta brújula que nos indica qué es lo que verdaderamente es tradición apostólica? Y la respuesta es la iglesia. Y no debería sorprender esto que acabo de decir, no debería sorprender a nadie, porque pregunto yo, no fue acaso Jesús el que le dijo a la iglesia, id por todo el mundo, hacer discípulos a todas las naciones? Bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? A muchos les molesta, me refiero a muchos que no son católicos, les molesta cuando llegamos al punto de la autoridad, cuando llegamos al momento decisivo de dar respuesta a cómo sabemos, cómo sabes, quién te dijo, quién te lo asegura, quién determina qué es la sagrada escritura, la sagrada tradición, perdón, y aún también la Sagrada Escritura. Pero ¿quién es el que te lo puede decir? Y cuando nosotros como católicos les decimos que la iglesia, no, pegan el grito en el cielo, Sí, se jalan los pelos y no hayan qué hacer. ¿Cómo ves, Sharon? sí, recuerdo cuando yo todavía no estaba lista para hacerme católica y tú sí estabas pues casi listo para ya entrar a la iglesia. Y recuerdo cuando me empezaste a hablar de eso, de la sola escritura y que no todo está en la Biblia. Y yo sentí hasta enojo, porque ¿cómo te atreves a decir que no todo está en la Biblia? Y yo pienso que así se sienten muchos protestantes. Yo recuerdo cómo yo me sentí en ese momento que tú empezaste a cuestionar eso de que todo no está en la Biblia. Y sentí, la verdad, era un enojo, un celo. ¿Cómo puedes cuestionar eso? Y para que nos pongamos en los zapatos de los hermanos separados, que así se sienten, porque una de sus creencias principales es que todo tiene que estar en la Biblia, es su fundamento realmente, la Biblia. Y como ya dijimos al principio, no estamos diciendo que la Biblia no es importante y que aprendemos de nuestra fe de la Biblia, pero lo que estamos diciendo es que no todo está escrito en la Biblia. Así es, y de hecho nosotros al afirmar que no todo está escrito, estamos siendo fieles a la Biblia. Sí, ¿Te acuerdas del pasaje de Juan, del apóstol Juan, cuando dice que Jesús hizo muchas cosas que si se escribieran todas, ni en el mundo cabrían los libros que habrían de escribirse? sí. Entonces, al tú y yo como católicos, a ustedes hermanos que nos están escuchando, a ustedes como católicos, afirmar que no todo está en la Biblia, ustedes están siendo fieles a la Biblia, porque la misma Biblia así lo enseña. De modo que no estás deshonrando la Sagrada Escritura, no estás deshonrando la Biblia, no debes sentir un complejo de inferioridad al decir que aparte de la Biblia hay algo más. Al contrario, debes decir, no, 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 no. De acuerdo a la misma Biblia, hay algo más, hay otras enseñanzas, hay otras instrucciones, hay otras cosas que no quedaron escritas. Así es de que nosotros no debemos pensar que estamos comprometiendo la Biblia o que estamos disminuyéndole el valor a la Biblia. Nada Sí. puede estar más lejos de la verdad. Una vez una persona me respondió, no, pues lo sé porque aquí dice mi Biblia, mira, déjala abro. Y me dice, ves, ahí está Mateo, le sigo dando vuelta. Y ahí está Marcos, le doy más vueltas a las páginas, ahí está Lucas. ¿Ves? Ahí dice.
Claro, pero no siempre han estado ahí. La iglesia fue la que se encargó de decirnos: "Estos son", y esa es la razón por la cual nosotros lo creemos, nos viene por la tradición. Ahora, esta verdad de que a un cristiano que se vuelve apóstata y luego se arrepiente, no se le debe rebautizar. Si ya tiene un bautismo cristiano válido, no se le debe administrar otro bautismo. No podemos rebautizar a los cristianos que por alguna razón se apartaron de la iglesia o apostataron, y luego cuando se arrepienten, no los podemos volver a bautizar. Sin embargo, eso no está en la Biblia. Si alguien dice: "A ver, dame un versículo para no rebautizarlo", pues es que no hay. Ahora, sí es cierto que hay un pasaje que nos dice que es un solo bautismo. Sí, pero eso no termina de responder por qué no rebautizar al apóstata, al que se aparta, al que apostata y luego regresa a la iglesia. De hecho, hubo una controversia, Sharon, en los primeros siglos, donde muchos estaban en la persecución, estaban apostatando y estaban negando a Cristo. Y cuando ellos estaban volviendo arrepentidos, entró la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Los debemos volver a bautizar porque tal vez no eran sinceros antes, tal vez no eran verdaderos cristianos, qué sé yo, ¿no? Pero algunos tenían una opinión de que sí, tendrías que volverlos a bautizar, otros decían: "No, esa no es la práctica, esa no es la tradición, no es como nos han enseñado las iglesias antiquísimas que vienen desde los apóstoles, nunca han practicado este rebautismo". Y creció tanto la controversia que llegó a manos del Papa, si no me equivoco, fue el Papa San Esteban. El Papa Esteban tuvo que ponerle un fin a esta controversia. ¿Tú cómo ves este asunto del rebautismo y todo esto, Sharon? Pues es algo que se ve muy, muy seguido en el mundo protestante, que uno que era, no sé, pentecostal y que se va a una iglesia bautista, se tiene que rebautizar. Por, y no entiendo precisamente por qué, pero ahora siendo católica y sabiendo que el bautismo trinitario en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es permanente, es algo que cambia tu alma, es un sello. La Virgen María es la segunda Eva o la nueva Eva. Esto no está de manera explícita, sí lo vemos de manera implícita, de hecho en varios pasajes, pero así de manera explícita, como decimos, con todas sus letras, no tenemos un versículo. Si a mí alguien me pide: "Dame un versículo que diga que la Virgen María es la nueva Eva o la segunda Eva", no, pues no tengo un versículo. Ahora, si esta persona me pregunta: "Entonces, ¿por qué lo crees? Entonces, ¿por qué lo afirmas? ¿Por qué ustedes lo sostienen?". Bueno, nosotros lo sostenemos porque la tradición de los apóstoles así lo ha transmitido, así lo ha enseñado, que así como Cristo es el segundo Adán, así como Cristo es el nuevo Adán, así también hay una nueva Eva. Así como Dios prometió en el Evangelio, en el protoevangelio, en Génesis 3:15, el primer anuncio evangélico, la primera promesa de redención en Génesis 3:15, ahí Dios promete una redención, y esta redención incluye no solo al Mesías, no solo a la simiente, no solo al descendiente, al hijo, sino también incluye a la mujer. Pues Dios dice: "Pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, y entre la simiente de la mujer, el hijo de la mujer, que es el Mesías, y la serpiente". Entonces tenemos que esta restauración, esta redención, esa enemistad que Dios establecería entre la mujer y su hijo y la serpiente, que es Satanás, incluye a la mujer. Así como hay un nuevo Adán del que San Pablo nos habla, el nuevo Adán o el segundo Adán, también tenemos una nueva Eva, una segunda Eva, porque la enemistad que Dios establecería con la serpiente, con Satanás, incluye también a la mujer. Y nosotros podemos ver esto de manera implícita en ciertos pasajes, pero así de manera explícita, con todas sus letras, no hay un versículo, pero sí lo sabemos porque los discípulos de los apóstoles
hablaron de esto. Me viene a la mente San Ireneo de León, San Justino Mártir, hablaron de esta realidad. Entonces, este es otro ejemplo de una enseñanza apostólica, ah, que no quedó escrita en la Biblia, pero que sí se transmitió de manera oral. Otra cosa, y aquí ya estamos entrando un poco ya en cosas un poquito más profundas. Número 5, las relaciones entre las tres personas de la Santísima Trinidad. O sea, ¿cómo sabemos exactamente cómo se relaciona el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos que no son tres personas y en la realidad nada más son como tres manifestaciones? De que algunas veces Dios se presenta como papá, pero otras veces Dios se presenta como el Hijo, pero otras veces Dios se presenta como el Espíritu, pero no son tres personas, simplemente son como tres manifestaciones. Y estoy dando un ejemplo, pero hay otras cosas más profundas que tienen que ver con la relación entre la Santísima Trinidad. O sea, ¿cómo sabemos todo ese tipo de detalles? ¿Acaso hay un versículo que te explique todo eso? ¿Tú cómo ves, Sharon? Sí, es muy interesante lo que dices, porque como la Trinidad es un misterio, es algo Ujú, que no podemos entender completamente, es algo muy increíble. Am, s- la razón que aún los protestantes tienen un entendimiento de lo que es la Trinidad es porque se ha hecho muchos escritos hasta tantas cosas que ha hecho la Iglesia Católica para definir lo que es la Trinidad y como dices, las relaciones entre ellos. Todo eso viene de la Iglesia Católica. Yo no sabía cuando era protestante que mi idea de lo que es la Trinidad se formuló en la Iglesia Católica y con el magisterio de los católicos. Entonces, sin duda, es algo que nosotros tenemos mejor conocimiento de lo que es la Trinidad gracias al magisterio y la tradición de la Iglesia Católica. la práctica común del bautismo de bebés. Así de manera explícita, un Sí. versículo que nos hable de la práctica común de bautizar a los infantes, es decir, a los hijos de los cristianos, no hay un versículo. Sin embargo, nosotros sabemos que esta ha sido la práctica de la iglesia desde el día número uno. Lo sabemos de manera ciertísima por la tradición. Es decir, esta enseñanza, aunque no quedó escrita de manera explícita, yo sé que allá en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos del 37 en adelante, cuando Pedro está predicando su gran sermón, yo sé que él ahí dice de manera clara e indubitable, San Pedro le dice a los judíos que estaban creyendo, les dice, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Ahí claramente está diciendo que la promesa era para estas personas que estaban escuchando y para sus hijos, es decir, para sus familias. Así como, y ellos sabían de qué estaba hablando San Pedro, porque la antigua alianza, ¿a quién incluía Sharon la antigua alianza? ¿Solo a los adultos o también a los hijos de los creyentes? Toda la familia. Así es, para ellos era normal. Yo sé que para un protestante suena raro. Ay, no, ¿cómo que también los hijos? No, 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 no. Esto solamente es para los adultos que pueden tomar una decisión seria. Un judío y también un católico se te quedaría viendo así como, no, no es así como hemos sido enseñados. La alianza que Dios hizo con nosotros es una alianza que incluye también a nuestros hijos, porque nuestros hijos no son paganos. Nuestros hijos no quedan excluidos de la alianza. Nuestros hijos son parte de la alianza. Por eso dice allá en Deuteronomio, Sharon, no sé si te acuerdas, cuando dice que debes enseñarle la ley de Dios, le debes enseñar los mandamientos de Dios a tus hijos. Y dice, les repetirás mis mandamientos. Cuando vayas de camino, lo pondrás en letreros en tu casa. Uno pudiera decir, no, pero ¿por qué? No, déjalos que crezcan, ya cuando ya crezcan que tomen su decisión. No, una de las razones por la cual con justicia les debemos enseñar a nuestros pequeñines, a nuestros niños, y los debemos incluir, es porque ellos pertenecen a la alianza de Dios. Y no es posible que alguien rechace el bautismo de sus hijos
el bautismo de infantes, y al mismo tiempo todavía quiera sostener, ah, no, sí, mis hijos sí pertenecen a la alianza. Vamos a continuar con la que sigue. Aquí lo tengo. Esta les va a gustar mucho a los hermanos separados. La lista y los nombres de los libros divinamente inspirados. Esto no está en la Biblia. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar la lista de los libros divinamente inspirados. En otras palabras, el famoso canon, el canon de la Biblia. ¿A qué nos referimos con el canon? Es decir, la colección. Sabemos que son 73 libros. Son 46 en el Antiguo Testamento y son 27 en el Nuevo Testamento, para darnos un total de 73. Esa lista de 73 con sus respectivos nombres, porque no nomás es el número, no nomás es decir 73, 73, sino ¿cuáles 73? ¿Cómo se llaman? Bueno, esa lista con sus respectivos nombres esa lista, la iglesia nos la ha confirmado, pero nos ha llegado a nosotros por medio de la tradición apostólica. Y la iglesia de manera infalible, por medio de los concilios del siglo cuarto, nos ha confirmado que son 73 libros, no más, no menos, y nos ha dicho cuáles 73. Sin embargo, si a un protestante le preguntas, a ver, tú dices que si no está en la Biblia no lo vas a creer, y tú dices que tú solamente crees lo que está en la Biblia. Te pregunto, ¿en qué parte de tu Biblia, hermano protestante, hermano separado, en qué parte de tu Biblia está la lista del canon bíblico? ¿En qué parte? ¿Cómo sabes que son? Porque ese es el detalle, que los protestantes, ellos dicen que son 66, ellos dicen que no son 73, ellos dicen que son 66. Lo interesante es esto, que ellos dicen que son 66, pero ¿en qué se basan? ¿En qué versículo está? ¿En qué parte de la Biblia está la lista? Por ejemplo, Sharon, déjate alguna pregunta. Te voy a hacer dos preguntas, Sharon. Ok. ¿Tú sabes cuántos apóstoles escogió Jesús? 12. 12, ¿verdad? Sí. Y tú sabes, incluso hasta, tal vez no de memoria, pero tú sabrías reconocer los nombres de Sí. estos apóstoles, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo sabes que fueron 12 y cómo sabrías reconocer sus nombres? ¿Cuál sería tu respuesta? Lo dice en la Biblia. Porque hay una Sí. porción donde te dice que son 12 Sí. y donde te dice cuáles 12, ¿verdad? Ujú. Ahora te pregunto yo, ¿podrás encontrar en la Biblia una lista para los libros sagrados, para los libros divinamente inspirados? ¿Podrás encontrarla en la Biblia? ¿Hay un No. versículo? No. No lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la lista? ¿Cómo sabemos que son 73 y no 66, como dicen los protestantes? Ujú. La respuesta es por medio de la tradición de los apóstoles y por medio de la confirmación infalible que la Iglesia nos dio en el siglo cuarto por medio de los diferentes concilios. Unos argumentan que San Jerónimo puso objeciones sobre el canon. ¿Puede explicar? Sí, San Jerónimo, en su ánimo de aprender el hebreo, él se va al área de Belén, se va con los judíos, que nosotros sabemos que los judíos ya en este tiempo, pues obviamente no eran cristianos, ya habían rechazado al Mesías, obviamente rechazaban toda la revelación divina del Nuevo Testamento, rechazan muchas cosas, o sea, en otras palabras, ah, sabemos que no son la fuente, los judíos no son la iglesia, vamos a ponerlo de esa manera. Los judíos no son la iglesia. Entonces San Jerónimo va y se junta con ellos para aprender el hebreo, que yo creo que hizo algo excelente, es bueno. Qué mejor que ir con ellos, ¿no? Que ir con los hebreos a aprender su lengua. El detalle es que también en el proceso de aprender el hebreo directamente de ellos, de los judíos, del judaísmo rabínico, ah, pues también adopta la idea de que los libros que ahora llamamos deuterocanónicos, que son 7 libros que pertenecen al Antiguo Testamento, pero que los judíos rechazaban. Los judíos, el judaísmo rabínico, los judíos, aparte de los 27 que rechazan del Nuevo Testamento, aparte de rechazar al Mesías, aparte de rechazar
los 27 libros de la Nueva Alianza, también rechazan 7 libros de la Antigua Alianza, que son los 7 libros deuterocanónicos. Ahí entran los Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, etcétera. Entonces, él adopta esta idea de los judíos rabínicos y cuando él regresa, él expresa sus opiniones acerca de estos 7 libros porque no es casualidad. No es una casualidad que él se expresa. Qué casualidad, ¿no? Que exactamente los 7 libros que los judíos rabínicos rechazan, es exactamente los mismos libros que San Jerónimo también, por pura casualidad, termina también levantando objeciones. Obviamente no es así, estoy siendo sarcástico. Obviamente no, toma la influencia de ellos, pero hay algo que no te van a decir, hermano amado, algo que los que levantan ese argumento de San Jerónimo que expresó dudas o que objetó estos 7 libros, lo que no te van a decir es que el mismo San Jerónimo que expresó estas ideas, estas objeciones sobre los 7 libros deuterocanónicos, es el mismo San Jerónimo que termina aceptando la decisión de la iglesia. El mismo Jerónimo que expresa sus dudas por la influencia de los judíos, donde fue a aprender el hebreo, es el mismo Jerónimo que termina aceptando la decisión de la iglesia. Y él finalmente acepta no solo 66 como los protestantes, sino acepta 73 libros, que ese es el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, ese es clásico, eh, y también no solamente el pasaje es clásico, sino es clásico también de algunos, no voy a decir de todos, pero de algunos protestantes. Querer citar a los padres de la iglesia de manera aislada, sin considerar el contexto. Por ejemplo, cuando yo era protestante, yo me di cuenta que, que siempre se me quería hablar de algunos padres, ¿no? Porque hay algunos protestantes que sí les gusta citar a algunos padres, pero me di cuenta de algo, Sharon. Me di cuenta que nunca se me decía quiénes eran esos padres, cuál era la religión de esos padres. ¿Eran católicos o no eran católicos? ¿Qué creían? ¿Creían en los sacramentos o no creían en los sacramentos? ¿Creían en el Papa o no creían en el Papa? ¿Tenían una devoción a la Virgen María o no tenían una devoción a la Virgen María? Todo eso, Sharon, que acabo de decir, nunca me lo decían. Nada más me daban alguna citita aislada, algo que más o menos se ajustaba a las objeciones protestantes. Y pues me di cuenta que me estaban engañando. Y bueno, a manera de resumen, hermanos, les voy a poner en pantalla estos pasajes. A manera de resumen, miren, el mismo apóstol Juan claramente dijo que no es posible poner por escrito todo lo que Jesús hizo y enseñó. Eso lo encuentran en Juan 21:25. Y de hecho, hermanos, los apóstoles preferían enseñar de manera oral, era su método favorito, enseñar de manera oral en lugar de la forma escrita. Tú dirás, ¿y dónde dice eso? ¿Por qué dices eso? Que el método favorito de los apóstoles no era de manera escrita, sino era de manera oral. Pues ahí lo tienes en pantalla, ahí tenemos los pasajes y me he tomado el tiempo de prepararlos para ti, para que no te tomes ni siquiera la molestia, simplemente los veas en pantalla. Y aquí tenemos San Juan 21:25, ya lo leí. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Y el siguiente pasaje, aquí tenemos en la segunda de Juan, el verso 12, segunda de Juan, verso 12. Recuerden que solo hay un capítulo en segunda de Juan. Aunque fíjense lo que dice aquí el apóstol, aunque tengo mucho más que deciros, tengo otras cosas que enseñarte, tengo más cosas que decirte, pero vean lo que dice, no quiero hacerlo con papel y tinta. Espero ir a visitaros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Así es, ahí te das cuenta que el que rechaza la sagrada tradición, la tradición apostólica no tiene el gozo completo porque le falta enseñanza, le falta riqueza, le falta plenitud. Ok, seguimos. Aquí, tercera de Juan, verso 13 y 14. Recuerden que también solo hay un capítulo, por eso dice 13 y 14. Tercera de Juan, verso 13 y 14. Tendría mucho que decirte,
tendría mucho que decirte, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablar cara a cara. Y después tenemos este otro pasaje, aquí ya es San Pablo. San Pablo en su primera carta a los Corintios, noten esto, muy interesante, hermanos. Dice San Pablo, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su condenación. Por ello hay entre vosotros muchos enfermos y no pocos han muerto. Por el contrario, si nos examinamos personalmente, no seremos juzgados. Si uno tiene hambre, que coma en casa, a fin de que no os reunáis para condena. Lo demás lo prescribiré, y para los que saben el significado de prescribir es ordenar. Ujú, Lo demás, las demás cosas, lo prescribiré cuando vaya. Fíjate, Sharon, aquí se está hablando de algo tan importante como la Sagrada Eucaristía, ujú, tan importante que algunos estaban muriendo. ujú, Aquí es donde se prueba la falsedad de los que dicen que la Eucaristía es algo simbólico. sí, Si fuera simbólico, nadie hubiera muerto. Pero aquí vemos que es algo tan importante que muchos estaban enfermos y algunos estaban muriendo. Pero fíjate, en este contexto, Sharon y hermanos y hermanas, en este contexto de eso tan importante, San Pablo dice, las demás cosas las voy a prescribir, las voy a ordenar cuando vaya. ¿Y por qué? Yo creo que la razón es Ujú, porque cuando uno escribe cosas se puede ujú, malinterpretar, ajá. pero cuando él fue en persona, pudo explicar exactamente lo que quería decir. Así es, ese es un buen punto. Porque yo les he estado hablando, hermanos, de que el método favorito de los apóstoles era hacerlo en persona, no era escribir cartas, aunque lo hacían, Ujú, pero no era su principal método de enseñanza. Pero ese es un buen punto también el que estás diciendo, que, porque uno puede preguntarse, ¿por qué ellos siempre decían eso? Lo voy a arreglar todo esto cuando vaya, y tengo más cosas que decirte, pero no te las quiero decir así con pluma y tinta. Quiero hacerlo cara a cara. ¿Por qué? Porque como tú estás diciendo, porque la enseñanza era algo tan delicado, algo tan sagrado, que ellos sentían la imperiosa necesidad de hacer un viaje tan largo y tan costoso ujú. para ir y enseñarles, porque era algo delicado. Y esa es la razón, hermanos, por la cual la iglesia defiende a capa y espada toda la enseñanza, no solo parte de la enseñanza, no solamente las páginas de la Biblia, sino toda la enseñanza que nos entregaron. Es a lo que llamamos el depósito sagrado. Esa es la fe de la iglesia.